En un acto muy solemne, Carlos Alonso Lucio, un importante integrante de la campaña de Abelardo de la Espriella, comienza su discurso así: antes que cualquier cosa, comienzan las comillas, quiero decir lo esencial: gloria a Dios, porque en medio del diluvio nos permitió construir un arca de Noé para Colombia. Y asegura, no estoy usando una metáfora, así es. Según este discurso o esta introducción, Colombia vive un diluvio, sin metáforas, vive un diluvio, que a diferencia de la Biblia, Noé construyó el arca antes del diluvio por un mensaje divino, y el diluvio es una manifestación de la ira de Dios cuando hay una gran corrupción en el mundo. En este caso, como ellos ya lo han dicho, un empalme anticorrupción. Miren las conexiones divinas, religiosas. Ya Abelardo de la Espriella nos había anunciado cuando era candidato que se había lanzado a la presidencia por un designio divino. Luego Dios, cuando Carlos Alonso Lucio dice gloria a Dios, esa es la frase para ilustrar la presencia y la manifestación de Dios concretamente. Luego, la campaña y el triunfo es una manifestación, una prueba de la existencia de Dios. Gloria a Dios. Comencemos por decir que el diluvio universal es una figura literaria utilizada por muchas religiones, entre ellas, por supuesto, el judaísmo, el islam, algunas religiones mesopotámicas, allá del Tigris y el Éufrates, muy primitivas, el hinduismo. Y no es extraño, en esas épocas el agua era un elemento que daba vida a través de la agricultura, pero también muerte a través de las inundaciones. Y en la tradición oral, antes de la escritura, debía haber muchas referencias a inundaciones pasadas, entre ellas las de la última glaciación, hace unos 10.000 o 12.000 años. Luego era un elemento, una tragedia que ocurría con frecuencia. De ahí que se incluya en los libros religiosos, en las tradiciones religiosas y en la creatividad de las religiones, motivadas siempre por los líderes ansiosos de poder. Se decía que esas inundaciones las causaba Dios porque el poderoso había sido ignorado por su pueblo. Una manera de reforzar el poder, el dominio del poderoso, que inicialmente eran sacerdotes, los líderes políticos. Se mezclaban sus roles. Muy seguro que primero fueran líderes religiosos y después líderes políticos. Entonces, comencemos por mencionar que esta manifestación de Lucio, manifestando que la campaña y el triunfo y el milagro que viene son la prueba inequívoca de que Dios regresó a Colombia.
Gloria a Dios. Volvió Dios a Colombia. ¿Es una manifestación, una revelación, una epifanía que han tenido ellos? No, por supuesto que no. Colombia no es un país líder en nada, por supuesto. Está simplemente copiando, como se hacen las copias, simplemente buscando qué se hacen en otras partes y repitiendo. Esta es repitiendo. Occidente está entrando en una etapa de misticismo, impulsada en gran medida por el sionismo, que es un movimiento racista condenado por Naciones Unidas creo que 2 veces, pero que se mezcla con el judaísmo para que cada vez que se hable contra el sionismo digan que uno es antisemita o antijudío. No, son dos cosas completamente diferentes. Pero se usa para crecer, para irrumpir, para invadir territorios ajenos. Lo que está haciendo en Líbano, en Cisjordania, en Gaza, lo que quisieron hacer en Irán. Es una fase de misticismo nueva, renovada en Occidente. En Estados Unidos el evangelismo, los movimientos evangélicos están, los que están metidos en política y tienen grandes intereses en que ciertas capas, ciertos grupos, ciertas castas políticas continúen gobernando para seguir creando esa desigualdad que en Occidente es cada día más evidente. En América Latina, Milei, ya usted lo ha visto cómo se convirtió al judaísmo. Parece ser que lo puede reemplazar un pastor evangélico. Dentro de esos movimientos, piense en la mentalidad mística. Es decir, esto que estoy hablando con usted no es el estilo de diálogo con el misticismo. El místico cree en unas frases, en unos señalamientos como el de gloria a Dios, el diluvio, el arca de Noé para Colombia. No son cuestiones que se discutan racionalmente. Ellos creen firmemente en que está muy cerca la segunda venida de Jesús o de Cristo, porque el desorden que hay es tal que necesitamos un caos para que venga Jesús y ponga orden. Son creencias religiosas. Considere usted lo siguiente. La historia de la humanidad se ha establecido muchas veces a partir de la revolución de la agricultura hace unos 10.000 años. De esos 10.000 años, hasta más o menos 1650, todas las sociedades se regían fundamentalmente por preceptos religiosos. Muy fuerte en Occidente, el cristianismo comenzó, como usted lo sabe, lo ha visto, lo ha leído de diferentes fuentes. Cuando cae el Imperio Romano, se divide en dos, el Imperio Bizantino adopta una versión del cristianismo y el catolicismo queda en Europa occidental. Digamos que a partir del año 800, cuando Carlomagno es coronado por el Papa, es decir, el Sacro Imperio Romano. Ponga usted que a partir de ese momento, antes también, pero digamos que a partir de ese momento, la influencia del cristianismo católico dirige los destinos de las personas. Su pensamiento, así como lo ha dicho Carlos Alonso Lucio. Carlos Alonso Lucio, eso que ha dicho, se podría haber escuchado desde el año 800 en adelante todos los días, todos los sábados, todos los domingos. Solo desde finales del siglo XVII, cuando surge la ciencia, cuando surge la ilustración,
cuando se crean los estados laicos, la educación laica. Viene un equilibrio entre esa mentalidad mística y la mentalidad racional que siempre se interpretó muy sana, muy favorable, para no estar guiados solamente por la gloria de Dios, por el arca de Noé y por todos esas creaciones bellas, espirituales y muy útiles para el ser humano. Pero la razón vino a equilibrar esa vida completamente ligada a lo místico, a lo religioso. Occidente está entrando en una etapa de desorientación política. Cuando sucede eso y los pueblos se percatan, presienten, intuyen que sus gobernantes están carcomidos por la corrupción. Siempre hay corrupción, pero hay momentos en que es más grave, más aguda, más visible. Recurren a la religión para fortalecerse en el poder, diciéndole al pueblo que es un designio divino ser candidato y que toda la candidatura, la lucha y el haber ganado es una expresión de la presencia de Dios en Colombia. Luego, creo yo que estamos apenas comenzando a ver las expresiones iniciales de lo que puede ser una larga, larga etapa de misticismo en Occidente que correspondería a una fase de aceleramiento de su hundimiento desde el punto de vista histórico, que es el fenómeno que nos debe guiar para conocer a los pueblos, para conocer el pasado. Y precisamente esta manifestación mística es la que utilizan los poderosos supuestamente outsiders, alejados de la política tradicional, para esconder sus acciones del pasado y decirle al pueblo que gloria a Dios, ha llegado un gobierno que los va a salvar porque de aquí en adelante lo que se va a construir es una patria milagro. Esta es una visión desde el palco de la historia. Obviamente va a ser muy interesante conocer esa lucha interior de una transición a un gobierno que va a estar recordándonos cotidianamente gloria a Dios. Es decir, en todo lo que hagan, no importa lo que pensemos o interpretemos, Dios es el que está dando instrucciones muy precisas para que el nuevo gobierno actúe como vaya a actuar. No importa nuestras percepciones. Dios es el que va a dar. Ya Dios permitió construir el arca en medio del diluvio. Ahora ese arca va a navegar trayéndonos muchos milagros. Hasta la próxima.